Nanotecnología contra el COVID. Miniserie. Parte 1. Problemática. Hace aproximadamente 3 años, el mundo entero se vio envuelto en una de las peores crisis sanitarias de las que se tenga registro en la historia contemporánea. Hacía más de 10 años, desde la aparición del virus de la influenza A H1N1 en el 2009, que la OMS no utilizaba la categorización de pandemia hasta la llegada del COVID-19. Los impactos de esta pandemia se han hecho sentir en todos los órdenes de la vida, desde la parte social, con la encomienda de evitar el contacto para no propagar más el virus, pasando por la parte económica, con miles de empresas adaptándose a un esquema de trabajo en su mayoría virtual, hasta las evidentes afecciones a la salud que dejó, con más de 626 millones de contagios en todo el mundo y alrededor de 6.6 millones de muertes. La vida prepandemia ya no existe y debemos prepararnos quizá para la próxima pandemia, que puede no tardar en llegar. Haciendo un poco de memoria, en diciembre de 2019 se informaron una serie de casos de neumonía de causa desconocida en Wuhan, capital de la provincia de Hubei, en China. Este virus fue nombrado como coronavirus de síndrome respiratorio agudo severo 2, SARS-CoV-2, por el Comité Internacional de Taxonomía de Virus y clasificado como pandemia por la OMS. Actualmente se conoce que su número de reproducción es de aproximadamente 2.2, teniendo una progresión exponencial de la infección bastante alta. Estructuralmente, el SARS-CoV-2 tiene 4 proteínas principales, que incluyen la glicoproteína de la membrana, M, que sirve de proteína de matriz embebida en la doble capa de lípido de la envoltura y que interacciona con la nucleocápside. También tenemos la proteína de la nucleocápside, N, que contiene el ARN monocatenario de polaridad positiva. A su vez, tenemos la glicoproteína de la pequeña envoltura, E, que ayuda al ensamblaje de nuevos virus y ayuda al proceso de ruptura de las células huésped. Por último, tenemos la glicoproteína espiga, S, que es utilizada por el virus para anclarse a las células huésped. Esta proteína es la que le da su característico nombre. Para la entrada del virus a la célula humana tenemos 2 moléculas que juegan un rol fundamental. La primera es la proteína ECA2, que se encarga de funciones reguladoras, tanto de la presión sanguínea como de la función cardíaca y la función pulmonar, por lo cual aparecen síntomas relacionados a la falta de aire e infección pulmonar. También está involucrada la enzima TMPRSS2, que cumple funciones fisiológicas y patológicas en el organismo. La forma en la que este virus entra a las células huésped comienza con la proteína espiga. Esta, como tal, se compone de 2 partes. La subunidad S1, responsable de la unión con el receptor de la célula huésped, y la subunidad S2, responsable de la fusión del virus a la membrana celular. Cuando la glicoproteína espiga S del SARS-CoV-2 se une al receptor ECA2, el complejo resultante es procesado proteólicamente por la proteasa transmembrana tipo 2, TMPRSS2, por sus siglas en inglés, lo que conduce a la escisión de ECA2 y a la activación de la glicoproteína espiga S, dando inicio así al proceso de unión y fusión del virus con la membrana celular, finalizando con la entrada del virus a la célula huésped. Desde que inició la pandemia y antes de las vacunas, el primer y único recurso con el que contábamos era la mascarilla o cubrebocas. Pero, ¿verdaderamente son efectivas para combatir el COVID-19 y, en términos generales, cualquier enfermedad transmitida por vía aérea? Diversos estudios a lo largo de la última década han demostrado que ante diferentes patógenos, el uso correcto de cubrebocas logra proteger de un posible contagio al portador o minimizar los efectos de una posible infección. Así, el portador recibe una mínima dosis de carga viral, promoviendo la respuesta del sistema inmune, reduciendo el riesgo a desarrollar una infección severa o crítica. De esta manera, si una gran parte de la población usa cubrebocas exponiéndose a una dosis mínima de carga viral de SARS-CoV-2,
se minimiza el riesgo de desarrollar COVID-19 severo, mientras promueve la inmunidad comunitaria, disminuyendo así la velocidad de propagación del virus e incluso reduciendo su número de reproducción. Se puede observar que existe una gran diferencia en porcentajes si un solo individuo utiliza el cubrebocas y cuando dos individuos lo utilizan. Se disminuye la probabilidad de contagio de 90% a 1.5%. Existe una variación en el porcentaje de protección dependiendo del tipo de cubrebocas, pero todos los cubrebocas cumplen con reducir el riesgo de contagio en caso de exposición. Sin embargo, unos son más efectivos que otros. A pesar de esto, y del desarrollo de vacunas que ayudó a mitigar los estragos de la pandemia, ninguno es infalible. En el caso de las vacunas, su efectividad no es del 100% contra el virus, y esta decrece con cada variante que va apareciendo. En caso de contagio, ayuda a mitigar un poco los síntomas, pero no los evita. Asimismo, no se cuenta con investigaciones que descarten posibles efectos adversos a largo plazo. Según un estudio sobre las normas de seguridad, el 60% de las mascarillas de grado N95 no cumplían con dichos estándares. También se sabe que, al ser desechables, son una fuente constante de basura que llega al ecosistema. De la mano con lo anterior, las mascarillas tienen una vida útil de 4 horas, decreciendo su eficiencia después de este tiempo. Por último, al ser una barrera mecánica, el virus queda impregnado en la tela del cubrebocas, causando que al ser desechadas se genere un foco de infección. Este proyecto plantea la fabricación de un textil capaz de inhibir el COVID. Y para lograr esto, se busca acoplar o impregnar mascarillas con iones de plata, zinc y cobre soportados en zeolita. El resultado esperado es lograr la prolongación de vida útil de las mascarillas. En lo posible, lograr una mayor disminución o erradicar completamente el riesgo de infección. Evitar un nicho de cultivo para el virus, pues no habrá residuos de estos en los cubrebocas. Y por último, apoyar al medio ambiente prolongando el tiempo de vida de estos cubrebocas, sin mencionar el beneficio económico de no tener que comprar de manera regular. La investigación continúa. Preparémonos para la siguiente pandemia.